Bueno, chicos, vamos a continuar con la lectura y explicación del capítulo 3 de la filosofía de Ananda Marga, espiritual fundamental. Habíamos leído hasta la página 76 y lo último que leímos y explicamos es que existen 5 tipos de tanmatras, o quiere decir inferencias. Una transmite el sonido, otra el tacto, otra la forma o la visión, otra el sabor y otra el gusto. ¿Ok? Bueno, a través de estas vibraciones que nos rodean, los 5 sentidos sensoriales pueden captar estas vibraciones y es así como reconocemos el mundo exterior. Y también nuestros pensamientos y experiencias pasadas, cuando las expresamos y nuestras ideas, también emiten una vibración. ¿Ok? Muy bien. ¿Y cómo estas vibraciones salen a través de qué? De los 5 sentidos motores. Por ejemplo, yo hablo, ¿no es cierto? O hago un gesto con las manos, los pies y las piernas, etcétera, el movimiento, y también transmito vibraciones que están dentro de mi propia mente. Muy bien, que también se denominan tanmatras, inferencias. La diferencia con las que se perciben a través de lo sensorial es que aquellas vienen del mundo externo y se perciben con los sentidos sensoriales. Y estas vienen del mundo interno y se transmiten a través de los sentidos motores. Muy bien, hasta ahí habíamos llegado a la semana pasada. Bueno, dice así. Podemos comenzar con bioma. ¿Ok? Bioma tattva es el factor etéreo. El vacío o la nada que existe más allá de la supuesta atmósfera de los planetas, etcétera, es bioma o akasha tattva. Bioma o akasha tattva quiere decir factor etéreo. Este vacío representa la nada y sin embargo decimos que es denso porque contiene el tanmatra shabda, o sea, el tanmatra, la inferencia, la vibración que transmite el factor etéreo se llama shabda o sonido, inferencia de sonido. Los científicos lo llaman éter. Este vacío o éter no tiene forma ni figura, no tiene peso, no contiene nada y por eso lo llamamos vacío o la nada. Pero el sonido puede viajar a través de él. No se podrían formar ondas sonoras en ausencia de un medio para su transmisión. A esto se debe que digamos que el vacío es denso. La presencia del tanmatra shabda o sonido lo hace denso, pero este es el reino más sutil de la esfera densa, ya que solo tiene un factor, el tanmatra sonoro. Por lo tanto, el primer factor que se formó en esta creación fue Akasha Tattva, el factor etéreo, y Shabda, el primer tanmatra. ¿Ok? O sea que Shabda es el único tanmatra que se transmite a través del espacio, del éter. Y es tan sutil que solamente el sonido pasa a través de ese vacío o de ese espacio. Después de asumir la forma de Akasha Tattva, Chitta se manifestó como Vayu. Quiere decir, ¿se recuerdan? Vamos a hacer un poquito de repaso. Que primero existe la conciencia infinita. Luego se manifiesta el yo existo de la mente cósmica, la primera expresión de la mente cósmica. Luego el ego, el aham-tattva, el yo hago, donde la mente cósmica piensa y se manifiesta como creación en el próximo nivel que se llama chitta. Por eso se llama el yo he hecho.
Entonces, en el yo existo predomina la energía sutil, en el yo hago predomina la energía mutante y en el yo he hecho predomina la energía estática. Entonces, como la energía estática sigue activa también en el chitta, en la parte más densa de la mente cósmica, allí es donde se empiezan a manifestar los factores fundamentales que primero hemos dicho que era el éter. Y luego ahora el vayu, que es el que le sigue digamos así, en denso. El vayu quiere decir el aire. Es más denso que el éter, porque en él encontramos la presencia de dos tanmatras. En el espacio o el éter había un solo tanmatra, una sola inferencia, que es la inferencia sonora. ¿Ok? Y aquí, en el vayu, ya en el vayu se transmite dos tanmatras. El primero, el que estamos arrastrando, por decir así, del éter, que es el sonoro. Y aquí se manifiesta también el tacto. Aquí se manifiesta el tacto, que tiene que ver con los sentidos. Entonces, si en el éter había un 100% de capacidad para transmitir el sonido, aquí en el vayu, en el aire, la capacidad de 100 se divide porque se transmite 50% de sonido y 50% de tacto. Muy bien. Dice así, el aire vayu contiene el tanmatra de shabda, o sea, sonido, así como el de sparsha, el tacto. No podríamos oírnos cuando hablamos si el aire no contuviera el tanmatra del sonido. Por lo tanto, por lo general, las ondas sonoras se desplazan de un lugar a otro por el aire, por lo que resulta esencial la presencia del tanmatra del sonido. Solo percibimos la presencia del aire a través del sentido del tacto. Por eso el tanmatra sparsha, que es el del tacto, también se halla presente. Bueno, muy bien. Así encontramos dos tanmatras en vayu, factor aéreo, mientras que en akasha o el factor etéreo hay solo uno. Por lo tanto, vayu, el factor aéreo, es más denso que el factor etéreo, Chitta se manifestó como Tejastattva. Luego, Chitta, la mente cósmica que dice yo he hecho, donde se manifiesta todo el universo creado, luego se manifiesta, hay una involución y se manifiesta como el factor luminoso, después del factor aéreo. El fuego se puede ver y por eso se puede decir que tiene forma o figura. Contiene el rupa tanmatra, o sea, la vibración debida a la ideación que produce una imagen o forma. O sea que en el factor luminoso se produce lo que es una forma, que es la visión. ¿Ok? Entonces, a través del éter se transmite el sonido. A través del aire se transmite el tacto y el sonido. Y a través del factor luminoso se transmite la forma, que es la visión, pero también el sonido y el tacto, ¿no? O sea que el fuego lo podemos ver, lo podemos tocar, mejor no tocarlo, y tiene forma. Puede tener diferentes formas. De otra manera, no lo podríamos ver. El fuego también se puede sentir al tacto, por lo tanto, contiene los tanmatras de sonido y de tacto. Hay 3 tanmatras en el factor luminoso, 3 tanmatras, el de la forma, el del tacto y el del sonido. Como contiene 3 tanmatras,
es más denso que el factor aéreo y se creó después de este. Ahora viene Yala, factor líquido. Se creó después del factor luminoso. Chita, el chita cósmico, esta parte de la mente cósmica, donde se encuentra todo el universo, asumió una forma más densa. El agua es un líquido y tiene sabor, por lo tanto, contiene el tanmatra rasa, del gusto. Además, contiene los tanmatras de sonido, tacto y forma. En consecuencia, es más denso que el fuego. Realizando un simple experimento, se puede observar que el agua contiene el sonido, el tanmatra del sonido, el sonido. Si alguien habla al nivel del agua desde la ribera de un río, se lo puede escuchar en la otra orilla, poniendo el oído al mismo nivel. El agua se puede tocar, también tiene una forma que se puede ver, por lo que tiene 4 tanmatras, 4 inferencias, que son sonido, tacto, forma y sabor. Y es más densa que el factor luminoso. Así que el agua se creó después del fuego. Kititattva es el factor sólido. Aquí estamos aprendiendo también sánscrito, ¿ok? Entonces, las palabras que no se acuerden no tengan, todo tiene una explicación, pero si algo necesitan y no está explicado en el texto, se encuentra con seguridad en el glosario. Entonces, Kititattva, que es el factor sólido, se formó después de Jala-tattva. El factor sólido se formó después del factor líquido. Chita tomó la forma aún más densa de tierra sólida. En la tierra, o Kiti, encontramos un nuevo tanmatra que se llama Ganda, o el tanmatra del olor. En Kititattva hallamos los 5 tanmatras, las 5 inferencias, que son sonido, tacto, forma, gusto y sabor. No, gusto y sabor es lo mismo. Gusto y olor. Olor, Ganda es la más densa. En consecuencia, Kititattva es más denso que los demás factores. Kititattva tiene el tanmatra del sonido y por ello vemos que este viaje a través de los cables telefónicos hechos de sólidos, por eso, digamos, a través de los cables telefónicos marcha también, funciona el sonido. Los sólidos pueden tocarse, tienen forma y sabor definitivo. Por último, solo las partículas sólidas tienen olor. Por ello, el factor sólido o Kititattva posee los 5 tanmatras y es el más denso de todos los factores, ya que se creó en última instancia. En esta etapa final de la transformación de lo sutil a lo denso, Chita se manifestó en la forma más densa como el factor sólido. Debido a la proyección psíquica de la suprema entidad con atributos, esta creación se transformó gradualmente de sutil a densa. Su Chita, según las ondas de pensamiento del Aham-tattva, o sea, su Chita, la parte de la mente cósmica que dice yo he hecho, según las ondas de pensamientos del ego cósmico Aham-tattva, se metamorfoseó progresivamente de un estado sutil en otro más denso, Kititattva, y el final es el factor sólido. Dado que Kititattva contiene los 5 tanmatras, el factor sólido contiene los 5 tanmatras, es la forma más densa en un objeto inanimado. Es un objeto inanimado. Ya se ha visto que en Chita solo hay una metamorfosis gradual de Purusha, o sea que realmente todo es conciencia infinita, porque partimos del núcleo de la creación y vemos que primero se manifiesta la mente cósmica, luego los factores fundamentales, o sea que
la única sustancia de todo lo creado es la conciencia infinita. Porque la conciencia infinita le permite a su energía creadora, Prakriti, metamorfosearlo. No es que Prakriti sea más poderosa. Purusha permite, porque él quiere, ¿cómo se dice? Manifestarse. Él quiere transformarse en muchos. Por eso se dice que es el juego cósmico. La conciencia cósmica estaba sola en este universo y estaba muy aburrido. Tenía la capacidad de amar, no había quien amar. Tenía la capacidad de regañar, no había quien regañar. Entonces se transformó en muchos. Y en esas individualidades luego evolucionan en la segunda etapa y pueden llegar a ser grandes seres humanos espirituales y fundirse nuevamente en la conciencia. Ya se ha visto que en Chitta solo hay una metamorfosis gradual de Purusha. Cuando Prakriti, la naturaleza, la energía creadora, la fuerza de Purusha, cualificó a Purusha, este asumió la forma de Chitta. Y es este Chitta lo que se ha convertido en algo inanimado como el factor sólido, el más denso de los factores. La conciencia, Purusha, después de haber sido cualificada por Prakriti, su energía, su fuerza creadora, se manifestó a sí mismo como un objeto inanimado y ciertamente llegó al punto final en esa dirección, en esa condición modificada. La conciencia se ha convertido totalmente en algo tan denso como un objeto inanimado. No podría haber nada más denso que esto. La conciencia cósmica ha alcanzado el estado de objeto inanimado, como la forma más densa de la materia, bajo la extrema o máxima influencia de su prakriti, de su propia fuerza, digamos así. Al cualificar a Purusha o conciencia cósmica, conduciéndolo al extremo de lo denso, el principio cualificador, guna, de Prakriti, ha utilizado su total capacidad y no puede condicionar más a Purusha en esa dirección. A ver, para poder comprender, Purusha es la conciencia, Prakriti es la fuerza creadora de Purusha. Es su fuerza, es inherente. Pero esta Prakriti tiene tres gunas, tiene tres cualidades. Una es sutil, otra es mutante, cambiante y la otra es estática. Son estas tres fuerzas que a diferentes etapas de la creación, digamos, dan expresión a la diversidad del universo. Cuando predomina la fuerza estática, es la, digamos así, es la fuerza más densa, la fuerza de la ignorancia. Esto sucede en la primera fase de la creación. La primera fase comienza con la involución de la conciencia a mente, factores fundamentales, hasta que llega al sólido. Y luego ya aprenderemos más luego, en otro momento, la evolución de la materia a mente y luego de mente a la manifestación de la conciencia. Bien. En Kiti Tattva, en el factor sólido, tanto Prakriti como Purusha se han vuelto inanimados. Purusha ya no puede volverse más denso y Prakriti es incapaz de continuar agregándole atributos para incrementar su densidad. Cuando Purusha y Prakriti han alcanzado sus límites de manifestación, surge el interrogante de si esto es el final de la creación. Si el factor sólido constituye el estado final de la creación, surge otra pregunta sobre la presencia de objetos animados como las plantas y los animales. Estos no aparecen en la formación de la creación de lo sutil a lo denso. Cómo y cuándo se formaron
Es una pregunta muy pertinente y eso vendrá después. El mayor control de Prakriti torna más denso a Purusha, la conciencia. Cuando la influencia de Prakriti es menor, Purusha es más sutil. Debido a esto, el extremo control de Prakriti vuelve a la conciencia completamente inerte en el factor sólido Kiti-tattva, el cual parece inánime a la vista. Por lo tanto, la dominación de Prakriti ha alcanzado el Klishmas. No se puede decir que las plantas y los animales sean inanimados, ya que la conciencia se refleja en ellos. Se originan a partir de estos factores rudimentarios, es decir, el chitta de Saguna Brahma, la conciencia que se manifiesta en la creación, la suprema entidad con atributos que se manifiesta como factor sólido, asume ahora la forma de plantas y animales. Por eso se dice que la creación se formó a partir del cuerpo de Brahma. Kiti-tattva es, el factor sólido es estático, pero las plantas y los animales que se originaron de él poseen el reflejo de la conciencia y no son inanimados. Con certeza son más sutiles que aquel. El factor sólido, Kiti-tattva, tiene que haberse formado antes que ellos, ya que tanto plantas como animales surgieron de él. Estos no aparecen en la creación hasta después de la formación del factor sólido. El hecho de que las plantas y los animales sean más sutiles que el factor sólido sugiere que después de que la creación alcanza su expresión más densa en Kiti-tattva, avanza hacia formas sutiles. Quiere decir que primero la conciencia se crudifica a través del pase de la creación de los diferentes factores fundamentales hasta que llega al factor sólido. La segunda, esto se llama el proceso de involución, de lo sutil a lo denso, pero la otra mitad del programa es de lo denso a lo sutil, y ya después veremos cómo evoluciona la mente unitaria, cómo se va desarrollando la mente también en los factores, digamos así, también en las plantas, la enredadera, los animales más evolucionados y los seres humanos. Es una maravilla y la gente todavía dice, no, Dios no existe. Pues claro, si tú no ves a 1 metro, ¿cómo puedes decir que no existe? ¿No es cierto? Entonces lo importante, lo cultural es, cuando tenemos dudas, decir, ok, yo no tengo experiencia, me parece que no existe, pero no lo he experimentado. Entonces vale la pena experimentar para darse cuenta. La creación evolucionó gradualmente de lo sutil a lo denso. El sutil chitta poco a poco se convirtió en el más denso Kiti-tattva, el factor sólido. Del mismo modo, tendrá que volver lentamente al estado sutil. El ghee, ¿saben lo que es el ghee, no? El ghee es que en la India, de la mantequilla, se extrae, digamos así, la crema de la leche, la crema de la crema, y eso se llama ghee, y es muy sano. Es un extracto de mantequilla. No puede derretirse de golpe. Análogamente, chitta, en la forma de tierra sólida, se vuelve más sutil gradualmente. La evolución de la vida vegetal y animal en la tierra prueba que chitta avanza gradualmente de lo denso a lo sutil. La primera vida vegetal en el planeta aparece en la clase de plantas llamadas kaya, una forma de algas y musgos rudimentarios. No se puede decir que Kayi sea inanimada porque muestra cierto reflejo de la conciencia, cualquiera que éste sea. Quiere decir que la conciencia cósmica se refleja en toda la creación, ilumina toda la creación, y es ese reflejo lo que ayuda a la evolución de esa entidad. ¿Ok? Entonces, aunque las primeras formas de vida
sean inferiores, no quiere decir que no vivan ni que no tengan conciencia. Por eso es que hay que respetar y no asesinar la naturaleza, los árboles, los animales y los seres humanos. Muy bien. Luego se crearon las plantas con hojas y flores. En ellas encontramos claros indicios de vida y definitivamente tienen un reflejo de la conciencia más definido que Calle. Después evolucionaron los animales inferiores, seguidos de los animales superiores. Al final de la serie evolutiva hicieron su aparición los seres humanos. Así comprobamos que la creación más primitiva sobre la tierra fue Calle y la más avanzada es el ser humano. Existe un reflejo de la conciencia en Calle, pero está tan empañado que uno duda de su presencia, mientras que en el ser humano lo vemos nítidamente. La creación evolucionó gradualmente del grupo de plantas Calle hasta los seres humanos. De igual modo, el reflejo de la conciencia gradualmente se vuelve más evidente hasta manifestarse totalmente en los humanos. Se manifiesta totalmente en los humanos, pero aún más nítida es cuando la gente entra en la espiritualidad y evoluciona espiritualmente. Esto se puede sentir fácilmente. Dicho reflejo es menor en lo burdo, mientras que en lo sutil es mayor. En otras palabras, el grado de sutileza o densidad indica también el grado de claridad del reflejo de la conciencia. La vida más primitiva en la tierra, Calle, muestra muy poca conciencia y la forma más avanzada de la creación, el ser humano, presenta un reflejo muy claro de la misma. Esto significa que Calle es la expresión más densa de la vida en la tierra y los humanos constituyen la más sutil. Por lo tanto, en esta fase, el proceso de la creación va de lo denso a lo sutil. Ya se dijo anteriormente que el estado supremo de la conciencia es sutil. El proceso de la creación en esta fase de lo denso a lo sutil significa que ella avanza hacia la conciencia sin atributos. Claro, cuando vamos evolucionando espiritualmente por ese reflejo de la conciencia, vamos adquiriendo atributos humanos muy elevados y también divinos. Y eso nos marca el camino, el acercamiento nuevamente a la unión con el núcleo de la creación. La creación se manifiesta en una forma densa, partiendo de la conciencia sutil, bajo la influencia de Prakriti. Y nuevamente se encuentra avanzando de lo denso a lo sutil. Bajo la presión atributiva de Prakriti, que es la fuerza de la conciencia asume primero una forma burda y posteriormente avanza de esa manifestación burda hacia la conciencia sin atributos, que es sutil. De este modo, quiere decir, la conciencia sin atributos es la conciencia suprema, que no está metamorfoseada, que está en su estado original. De este modo, toda la creación presenta dos fases. La primera es el proceso de transformación de lo sutil a lo denso y la segunda de lo denso a lo sutil. La creación, como hemos visto, es la proyección del pensamiento de la suprema entidad con atributos. Saguna Brahma. Purusha es la Purusha en la etapa de Saguna Brahma, es decir, la conciencia en la etapa de Saguna Brahma, Brahma expresado, asume todas las formas bajo el dominio de su fuerza, Prakriti, como ondas de pensamiento de Saguna Brahma. Quiere decir que la mente cósmica imagina y se van formando diferentes manifestaciones de la creación. Muy bien, entonces, y se convierte en la expresión más densa, el factor sólido. En la fase siguiente, cuando la creación avanza
de lo denso a lo sutil, son en realidad las ondas del pensamiento de Saguna Brahma las que avanzan. Los seres humanos se crean al final y es en ellos donde encontramos la conciencia plenamente reflejada. Esto nos lleva a la conclusión de que los seres humanos constituyen la expresión final de la onda de pensamiento de Saguna Brahma y que más allá de esta etapa se encuentra la fusión de la conciencia individual con la conciencia cósmica. O sea, esto nos lleva a la conclusión de que los seres humanos constituyen la expresión final de la creación, de la onda de pensamiento de Saguna Brahma, Brahma expresado, y que más allá de esta etapa se encuentra la fusión, la unión de la conciencia individual con la conciencia cósmica. Bueno, la conciencia cósmica es abstracta o sutil, pero bajo la influencia cualificadora de Prakriti se manifiesta como la creación, primero de lo sutil a lo denso y luego nuevamente partiendo de las formas densas hacia los sutiles y abstractas. La etapa más densa de la creación es Kiti-tattva, en donde la conciencia existe como objeto inanimado. Por lo tanto, en el proceso de la creación, cuanto más avanza la conciencia hacia lo burdo, menor es el reflejo de la conciencia cósmica. Claro, cuando se va crudificando el objeto, menor es el reflejo de la conciencia cósmica. Y cuando se dirige de lo burdo hacia lo sutil, el reflejo es proporcionalmente mayor. Si en nuestra vida nos conducimos por el camino del bien, del humanismo, de la bondad, entonces ese reflejo es más latente, más potente en nosotros. En cambio, si cuando hemos llegado a seres humanos, en vez de marchar hacia el bien, marchamos hacia el mal, como existe en el mundo hoy, la explotación, el dinero, el querer que la humanidad disminuya, que haya menos gente, los que quieren dominar, esos se van a dar contra la pared solitos, porque la naturaleza no perdona. Entonces, en vez de ir hacia adelante en el progreso, van a ir hacia atrás. Que incluso, digamos así, como somos el resultado también de nuestras acciones, si uno se comporta como un animal, quiere decir que en la próxima vida, en vez de unirse con la conciencia cósmica, hay una degradación y vuelve hacia atrás. Entonces, tenemos que seguir marchando y depende de nosotros y de la gracia divina, naturalmente, más que todo. Pero el ser humano tiene su discernimiento y si lo perdemos, cuando nos han dado la posibilidad de elegir entre el bien y el mal, y una y otra vez seguimos aprovechándonos de la humanidad, de la creación, destruyendo las plantas y los animales, pues ¿qué le puede tocar a esa gente? ¿No es cierto? Así que nosotros tenemos discernimiento y no hay que temer nada, porque lo divino quiere lo mejor para nosotros y nos da la posibilidad de alcanzarlo. Ahora, si nosotros lo desaprovechamos, ¿quién tiene la culpa? Si yo pongo la mano en el fuego sabiendo que quema, pues yo tengo la culpa, ¿no es cierto? Yo soy responsable. No es que la conciencia cósmica quiere el mal para mí. Entonces tenemos la posibilidad del progreso y del movimiento hacia él. El hecho de que la conciencia se refleje totalmente en los humanos demuestra que en el viaje de retorno de lo denso a lo sutil, la conciencia ha hecho de los seres humanos su morada final, a partir de la cual se puede fusionar con la conciencia cósmica. La creación es solamente una onda de pensamientos de Saguna Brahma, la etapa final de la creación. El ser humano entonces es naturalmente la etapa final de esa onda de pensamiento. En consecuencia, los humanos son los seres más elevados en la escala evolutiva y constituyen la etapa final de la evolución de la vida.
vamos a llegar hasta la página 85. El universo burdo se torna como resultado de la proyección psíquica de la suprema entidad con atributos Saguna Brahma, y los seres humanos aparecen en la última etapa de este plan. O sea, el universo burdo se forma como resultado de la proyección psíquica de la suprema entidad con atributos Saguna Brahma, y los seres humanos aparecen en la última etapa de este plan, mientras que Vyoma Tattva, el factor etéreo, se forma en la primera etapa. En la creación, junto a millones de seres humanos, vemos también animales, plantas y materia dentro del ámbito de los 5 factores fundamentales. Kiti, sólido; Apa, líquido; Agni, luminoso; Vayu, aéreo; y Vyoma, etéreo. Los seres humanos que forman hoy la última fase de la onda de pensamiento de Brahma tienen que haber existido también en la etapa inicial como éter o Vyoma Tattva. Durante el curso de esa onda de pensamiento, ellos tienen que haber evolucionado, y la siguiente etapa del Vayu Tattva a la siguiente etapa del Vayu Tattva. Pero la primera fase de Vyoma Tattva no puede haber desaparecido del todo, porque el aire o Vayu Tattva no puede existir sin la presencia del éter, el espacio vacío. Incluso cuando la primera etapa de la onda de pensamiento evoluciona a la segunda, el éter continúa existiendo. A ver, ¿qué quiere decir esto? Esto es muy importante para comprender. Quiere decir, chicos, que antes de ser seres humanos, nosotros también hemos pasado por la etapa del éter, ¿no es cierto? Del éter. Hemos pasado por la etapa del aire, hemos pasado por la etapa del factor luminoso, del líquido y del sólido. Es decir, que nuestro cuerpo se ha creado, nuestra parte, digamos, física se ha creado en esa fase de evolución. No como un cuerpo como lo conocemos hoy, pero quiere decir que cada factor tiene su evolución y tiene una conexión con el anterior. Y el más sutil tiene conexión con la mente cósmica, y el más denso tiene, ¿cómo se dice? Está relacionado con el factor más denso también. Entonces, nosotros pasamos por toda esa etapa de evolución. Pero cuando llegamos al factor aéreo, también tenemos parte del factor etéreo. Por eso es que nuestro cuerpo está compuesto de los 5 factores fundamentales. Y vamos a terminar esta página por hoy. El interrogante que surge aquí es acerca del reemplazo del factor etéreo, que ya ha pasado a la segunda fase de la onda de pensamiento. A ver, es muy interesante esto. Por ejemplo, si primero se crea el factor etéreo y parte del factor etéreo se transforma en el factor aéreo, no se termina nunca, porque continuamente la conciencia se va transformando en mente, y esa mente se transforma en espacio, y esa parte del espacio se va transformando en aire, porque si no se terminarían los 5 factores fundamentales. Es decir, van progresando de una parte, de una expresión a otra, pero se va creando también nuevo, y no por estar en el factor aéreo hemos perdido la parte del etéreo, ¿ok? Bueno, el interrogante que surge aquí es acerca del reemplazo del factor etéreo, que ya ha pasado a la segunda fase de esa onda de pensamiento. Solo hay una posibilidad, y es que nuevamente Brahma asuma la forma de factor etéreo. Habrá desaparecido completamente de la existencia en el curso de la creación si no fuera repuesto, tal como cuando se promueve a los estudiantes del nivel 1 al nivel 2. La clase del nivel 1 permanecería vacante
a menos que se admitieran nuevos estudiantes. Y cuando se promueven los estudiantes del nivel 2 al nivel 3, se reemplazan por promociones del nivel 1, en donde se hacen nuevas admisiones. Esto también aplica a las ondas de pensamiento de Brahma. Cuando Vyoma Tattva se convierte en Vayu Tattva, factor aéreo, y este en factor luminoso, Brahma llena la vacante producida debido a la formación del aire a partir del éter, creando más Vyoma Tattva en sus ondas de pensamiento. El estudiante que antes se une a la clase 1, antes obtendrá el grado. De igual modo, la conciencia individual que se formó en la primera etapa de la vida de pensamiento de Brahma como protozoos primitivos, después de pasar de lo sutil a lo denso y luego de lo denso a lo sutil, se desarrollará con la mayor brevedad como ser humano. La partícula de polvo que como un estado intermedio en la evolución se encuentra hoy como objeto inanimado, también algún día se transformará en un ser humano. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que esa partícula de polvo insignificante que vemos que anda por el aire y desaparece, algún día se transformará y llegará a ser un ser humano. Quiere decir que nuestro propio cuerpo es el proceso de sanchara, porque hay tantas células en diferentes, digamos así, tantas partes que están en el éter, en el aire, en el factor aéreo, luminoso, líquido y sólido, en nuestro propio cuerpo. Cuando dejamos nosotros este cuerpo físico al final de la vida, digamos, esas partículas siguen evolucionando. Por eso es que dejamos también nuestro cuerpo. Somos un medio para la evolución del universo mismo. Bueno, chicos, hoy hasta aquí. Y hemos terminado la página 85, digamos así, ¿ok? Muy bien, la próxima vez mucho más, y yo los animo a los que escuchan que hagan preguntas, chicos, hagan preguntas. Y si quieren asistir personalmente, pueden escribir a Ananda Marga Libros, @yahoo.es. Admitimos a todos, no cobramos absolutamente nada. Y un gran abrazo a todo el mundo. Los queremos muchos y todos somos partes del todo. Buenas noches.